poderosamente. Es un honor para mí poder una vez más, a través de este programa, llegar hacia cada uno de ustedes y poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Nuestro propósito, nuestro objetivo a través de nuestros programas, en nuestra página de Facebook, aún en nuestro canal de YouTube, es poder llegar con el mensaje de la palabra del Señor, con la enseñanza, con la meditación de la palabra del Señor, del mensaje del reino. Y hoy en este programa voy a compartir un mensaje que sé que será de mucha bendición. Lo hemos titulado La fe de Moisés. Así que yo lo invito a que mire este programa de principio a fin y que nos ayude a llegar a más personas con este mensaje de bendición, compartiéndolo en sus redes sociales, en sus contactos, en sus grupos de amigos. Compártalo, se lo pedimos en el amor del Señor. Permítanos llegar a más personas con este glorioso mensaje del reino de Dios. Que Dios lo bendiga. Lo espero. En unos minutos más estaremos predicando bajo el tema La fe de Moisés. Bendiciones. Bien, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en los versículos del 23 al 29, allí la palabra del Señor, amado hermano, nos habla claramente acerca de la fe de Moisés. Y hoy en este programa nosotros vamos a meditar, vamos a ver, vamos a entender mediante el Espíritu de Dios lo que el Señor quiere que aprendamos acerca de la fe, específicamente de algunas cualidades que hacen, escúchenme, que hacen que nuestra fe sea una fe viva, sea una fe genuina, sea una fe poderosamente influente a tal punto que logre cambiar toda nuestra vida. Y para poder hablar bajo este contexto, tenemos que basarnos en la fe de este grande hombre de Dios, como fue Moisés. Así que yo lo animo a que tome su Biblia y la abra en Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer algunos versículos de esa escritura que nos van a ir enseñándonos, que nos van a ir hablándonos, que nos van a ir dirigiendo e introduciéndonos en nuestro tema. Bien, hay tres cosas que quiero decir mediante este mensaje, mediante esta palabra acerca de la fe de Moisés, que yo sé que va a bendecir abundantemente nuestra vida. Así que yo lo animo una vez más a que mire este programa, a que mire este video y que lo comparta. Sí, compártalo con sus amistades. Comparta esta poderosa palabra que el Señor se lo va a recompensar. La primera cosa que quiero hablar bajo este tema de la fe de Moisés es acerca de la historia de la fe de Moisés. Esto es muy interesante porque aquí hay una lección que quiero de parte de Dios compartir con todos y cada uno de ustedes. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, específicamente el versículo 23, dice así la Biblia: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, dice aquí la Biblia, los padres de Moisés escondieron al niño porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. El escritor de Hebreos toca
un pequeño acontecimiento de la historia de la vida de Moisés. Y esto me habla de la historia de fe de Moisés. Porque claramente aquí se evidencia que Moisés nació bajo un contexto de padres llenos de fe. Y la Biblia dice en el libro de Éxodo que cuando Moisés nació, se había decretado un decreto real de que todo niño debiera morir. Faraón temía que los hebreos se multiplicasen y llegasen a ser una potencia inmensa. Así que decretó que todo niño que naciese debía de ser muerto a espada. Y es interesante ver cómo la Biblia dice en Hebreos 11:23 que por la fe los padres escondieron a Moisés por 3 meses. La historia de la fe de Moisés, amado hermano, comienza con la fe de sus padres. Y aquí quiero ampliar un poquito este detalle, este asunto, porque aquí hay una palabra de Dios para los que somos padres, para los hombres y mujeres que son padres. Escuche con atención. Es interesante notar, amado hermano, cómo la Escritura, al hablar de la fe de Moisés, menciona un poco la historia de su nacimiento y pone en evidencia o resalta el acto de fe que sus padres hicieron. Lo escondieron por 3 veces y no temieron al decreto del rey. Esto me enseña que como padres, escúchenme, tenemos un papel importante en la vida de nuestros hijos. Al igual que los padres de Moisés, usted y yo debemos de creer, escuche con atención, aleluya, que nuestros hijos cumplirán los propósitos de Dios a pesar de lo que el diablo haga para destruirlos. Dios tiene propósitos con nuestra descendencia. Dios tiene grandes y poderosos propósitos con nuestros hijos. Y aunque el diablo trate de interferir esos planes, aunque las tinieblas traten de ahogar esos propósitos, aunque el enemigo trate de matar nuestra descendencia, nuestros hijos, por la fe, nosotros como padres, por la fe, al igual que los padres de Moisés, vamos a proteger nuestros hijos, vamos a esconder nuestros hijos con un escudo de fe tan poderoso que el diablo no podrá hacer nada en contra de ellos, como sucedió en el caso de Moisés. Amado hermano, al igual que los padres de Moisés, debemos por la fe ver en ellos, ver en nuestros hijos cuán hermosos son ante los ojos de Dios. A mí me llama la atención leer que aquí dice que por la fe ellos le vieron un niño hermoso. Eso quiere decir que todos los hijos de Dios son considerados hermosos ante los ojos de Dios. Por lo tanto, escúcheme bien, como padres debemos nosotros, por la fe, protegerlos hasta que se cumpla todo lo que Dios ha dicho en ellos. La historia de la fe de Moisés parte con este relato histórico de su nacimiento, para enseñarnos que por la fe Moisés fue preservado desde su nacimiento, para enseñarnos que mediante la fe los padres de Moisés desafiaron los decretos que existían en esos entonces, para enseñarnos que mediante la fe como padre podemos proteger, esconder por la fe a nuestros hijos. Estamos viviendo un tiempo donde el diablo
ha hecho muchos decretos, donde las tinieblas ha creado leyes y decretos en contra del bienestar psicológico, físico y espiritual de nuestros hijos. Pero déjeme decirle algo. Al igual que los padres de Moisés, usted y yo, mediante la fe en Dios, mediante nuestra fe en Cristo, mediante nuestra fe en la sangre del Cordero, vamos a protegerlos y nuestros hijos no serán tocados. Pues la fe es la que los va a cubrir. Por la fe los vamos a proteger y los propósitos de Dios se van a cumplir en cada uno de ellos. Bien, hablar de la fe de Moisés, amado hermano, es también hablar del estilo de vida de Moisés mediante esa fe. Y ahora permítame hablarle de esta verdad. Moisés, mediante la fe, adoptó un estilo de vida, escúcheme, muy diferente de los demás hombres de su tiempo. Moisés, dice la Biblia, por la fe, en el versículo 24 de Hebreos 11, que por la fe, dice ahí la Escritura, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Qué interesante. La historia enseña que Moisés fue criado por la misma hija de Faraón en ese tiempo. Dios llevó los planes y sus propósitos en la vida de Moisés desde su nacimiento hasta su fin, hasta su muerte. Los planes de Dios en la vida de Moisés se cumplieron de principio a fin. Y Dios permitió que la misma hija de Faraón lo creciera, lo adoptase como su hijo. Pero es interesante lo que Hebreos 11 dice, que por la fe, aleluya, por la fe que Moisés abrazó, por la fe que Moisés tenía, por la fe que influenció tanto su vida, Moisés, cuando fue grande, dice aquí la Biblia, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rechazó el título de Faraón, porque ser hijo de la hija de Faraón representaba el heredero al trono. Moisés rehúsa, dice la Biblia, y eso me enseña que por la fe Moisés adoptó un estilo de vida diferente. Y eso me enseña, amado hermano, que los hombres y mujeres de fe llevan un estilo de vida diferente al estilo de vida de los demás hombres de este mundo. Y esa es la fe que Dios quiere ver en usted. Esta es la calidad de fe que Dios espera ver en mí. Una fe que influencie mi estilo de vida. Una fe que me lleve a rechazar los placeres temporales de este mundo y que me concentre solamente por fe a agradar a Dios con mi modo de vivir. En Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe nos conduce a agradar a Dios cuando esa fe, aleluya, nos influye a vivir una vida diferente a la que antes vivíamos. Diferente a la vida o el estilo de vida de los hombres de este mundo. Y Moisés es el ejemplo de esto, mi amado hermano. La Biblia enseña que Moisés rehusó prácticamente llevar el ostentoso título de hijo real. La Biblia enseña que Moisés rechazó el apellido de Faraón. Moisés prácticamente hubiese sido el sucesor de Faraón,
si no hubiese rechazado ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y es interesante cómo la Escritura dice que por la fe Moisés escogió este estilo de vida muy diferente al de los grandes hombres de Egipto. La Biblia enseña aquí en Hebreos capítulo 11, 24, 25, 26, 27 que Moisés dice prefirió ser azotado junto al pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La Biblia enseña que Moisés prefirió los vituperios de Cristo. La Biblia dice que Moisés, aleluya, prefirió rechazar todos las ofertas, los planes, rechazó todos los propósitos, todas las riquezas y toda la gloria de Egipto para su vida. Y todo esto, dice la Biblia, lo hizo mediante la fe. Es interesante saber que la fe pudo haber influenciado en la vida de Moisés a tal punto que lo llevó a tomar tan grande decisión de abandonar todo, de rechazar todos sus derechos como hijo de la hija de Faraón. Es interesante ver cómo la fe hizo que Moisés se proyectara mucho más. Es interesante ver cómo Moisés puso su mirada mucho más allá de aquel escenario de vida que le ofrecía Egipto. De esa misma manera, amado hermano, usted y yo, mediante la fe, tenemos que rechazar todos los deleites temporales que el mundo puede ofrecernos. Mediante la fe, usted y yo tenemos que rechazar todos los títulos que a lo mejor pudiéramos ostentar en esta vida. Porque la fe, aleluya, es un sinónimo de un estilo de vida. La fe no es solamente una cuestión de mentalidad. La fe no es solamente una cuestión de creer. La fe es una cuestión y un estilo de vida. Un hombre y una mujer de fe demostrará esa fe por un estilo de vida diferente al estilo de vida de los hombres de este mundo. Un verdadero hombre y una verdadera mujer de fe rechazará todas las ofertas que el mundo le pueda hacer. Un verdadero hombre de fe, al igual que Jesús, rechazará toda la gloria, los reinos y los placeres de este mundo, pues tiene sus ojos puestos, escúchame, en un tesoro mucho mayor, en un galardón mucho más excelente, en el reino de los cielos. Mientras yo leía esto, me preguntaba cuál era la clave en la fe de Moisés. ¿Por qué la fe que tenía Moisés influenciaba tan poderosamente su vida? Y aquí quiero llegar para terminar este mensaje. Quiero hablarle de dos cualidades en la vida de Moisés que hicieron que su fe sea una fe poderosamente influente en su vida, a tal punto que lo condujo a rechazar todos los deleites y las riquezas y la gloria de Egipto. Quédese unos minutos más, que sé que esto será poderoso.